Buenos días amigos, les saluda el contador público colegiado y abogado Francisco Villón, hoy 6 de mayo del 2022 por BHTV, nuestro canal. Estamos aquí para poder llevarles a ustedes un programa nuevo, un programa que esperemos gane toda su confianza, credibilidad y además su interés en seguirnos. Se trata de El Contador y los Negocios. Este es un programa basado en la idea de cómo los contadores podemos aportar en general a los negocios y a las MIPES en especial. Es decir, ¿por qué el contador debe ser el mejor amigo del emprendedor, del empresario? ¿Qué es lo que este profesional hace y cuál sería su aporte, su utilidad al negocio? Tanto para las pequeñas empresas, para las MIPES, como para las grandes empresas, como para las corporaciones. La idea de este programa es visibilizar el aporte que hace el contador y también darle información a los profesionales de la contabilidad para poder visibilizar su trabajo profesional, su aporte al negocio en el sentido de dar más utilidades, crear más bienestar, ¿no? Porque pensamos que este profesional tiene que alcanzar su sitial que le corresponde. En el sector público también es muy importante el aporte de los contadores. Y parece un poco curioso el tema, es decir, pero ¿cómo el contador público aporta en la gestión pública? Yo les diría lo siguiente: el contador público es un profesional que, además de números, estudia mucho temas de gestión. Entonces, cuando vas a analizar un problema de cumplimiento, de corrupción, si el funcionario público cumplió con el debido proceso administrativo, técnico de gestión en una municipalidad, en un ministerio, en un gobierno regional, el profesional mejor preparado para entender esto es el contador. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente visión de análisis numérico, de documentario, contable, tiene la formación administrativa para poder organizar todas estas cifras y todos estos datos, y tiene también la costumbre de entrar al detalle, a las directivas, a los procedimientos, a las legislaciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para todos esos casos de corrupción que nos están rodeando y que agobian tanto a la ciudadanía, resulta que los contadores públicos colegiados son los mejores analistas para determinar si ha habido o no desviación al debido proceso de gestión pública, ¿no? Un abogado podría hacerlo en principio también, pero le falta ese roce administrativo, ese detalle, esa facilidad de lectura de cifras, facturas, números, documentos, vouchers, ¿no? De entrar a las computadoras y poder sacar conclusiones de esos datos que aparecen en estos sistemas SIAF, en estos sistemas PLAME y otros que utiliza el sector público, ¿no? El abogado no tiene pues ese detalle de entrenamiento, se orienta más al otro tema, al tema de la base legal. Entonces hay un aporte valioso que están dando muchos colegas, pero que también los queremos hacer visible. Queremos que la ciudadanía vea al contador como un soldado en la lucha anticorrupción, como este profesional que puede ayudar justamente a dictaminar con justicia y con equidad todos estos problemas de corrupción que se vienen presentando actualmente en el gobierno en todos sus niveles. Para las MIPES, para las pequeñas y medianas empresas, que son algo así como el 95% de las empresas que existen en el país, pero que aportan solo el 5% de impuestos, en contrario de la gran empresa, que solamente es un 5%, digamos, de los contribuyentes, pero que aporta el 90% de la recaudación. Para una MIPE, ¿qué cosa es el contador? El contador viene a ser básicamente su profesional de cabecera. No solamente ese profesional que le lleva los registros, le ayuda con las liquidaciones de impuestos, sino que también viene a ser su jefe personal cuando tienen problemas de cartas de despido, de liquidaciones. Lo primero que hace un pequeño o mediano empresario es consultar con su contador. Cuando tienen problemas de licencias municipales o de otro giro de negocio, el primer profesional que tiene a la mano es el contador. Entonces, el contador en las MIPES termina siendo una mezcla de muchas cosas, ¿no? Termina siendo el contador, termina siendo el
jefe de relaciones laborales o recursos humanos, termina siendo el asesor que acompaña y que ayuda al empresario a gestionar un financiamiento del banco, ¿no? Y obviamente vendría a ser la primera, y a veces no solamente la primera, sino también a veces la última, línea de defensa contra la administración tributaria, ¿no? Porque las MIPES pues no tienen los recursos pues de acudir a grandes estudios de abogados o a staffs muy sofisticados de profesionales que obviamente escapan a su presupuesto y a sus costos. Entonces, a este profesional contador que apoya a las MIPES hay que cuidarlo también, hay que fortalecerlo, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que darle herramientas, hay que darle soluciones, y eso es también parte de los objetivos de este programa. Si queremos que las MIPES sean viables, tenemos que hacer que este contador que está detrás de las MIPES y que se identifica bastante con ellos, dicho sea de paso, también sea pues un profesional potente, ¿no? Un profesional capaz de resolver problemas y de enfrentarse a administraciones tan duras y tan enormes y con tantos recursos como es en la administración tributaria, municipalidades y otras, ¿no? Con las cuales a veces se tienen que relacionar cualquier emprendedor cuando hace negocios en el país. Ese es el otro objetivo, ¿no? Pero los contadores también no están exentos de críticas, ¿no? O sea, los empresarios han criticado a veces que el contador les falla, ¿no? No tiene los libros de contabilidad al día, o tiene algunos errores, algunos hierros, y esto genera pues sanciones tributarias, genera multas, ¿no? Entonces, también el programa va a tratar de hacer esa parte, ¿no? Va a tratar de orientar tanto al emprendedor para poder sacar mejor provecho a los contadores, como al contador también para darles tips, consejos, procedimientos, soluciones y alertarlos sobre ciertas situaciones de coyuntura, sobre campañas de fiscalización que hace la SUNAT, la SUNAFIL, y que le emprende básicamente contra las pymes, ¿no? Contra las MIPES, ¿no? Que vienen a ser casi como las víctimas de estas campañas, porque como les comento, pues la gran empresa, ¿no? Tiene staff completos de abogados y está pues mejor equipada y mejor preparada para poderlos enfrentar. Tanto es así que es conocido por el público, por todos nosotros, ¿no? Las deudas tributarias pues que se dejan de pagar justamente porque hacen estos procedimientos legales y se insiste en ello por parte de las grandes empresas, mientras que una pequeña empresa que no puede contratar a un abogado certero, a un contador más especializado, a veces es arrollado por la SUNAT, ¿no? Ya se le pasan los plazos y no tiene formas de poder hacer algún reclamo o poder hacer valer sus derechos o poner una solución frente a una situación de controversia con las administraciones públicas, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el contador sea revalorado social y empresarialmente en el país a través de estas acciones, de divulgación que vamos a hacer, a través de los temas que vamos a ir desarrollando, a través de las alertas y las noticias que vamos a ir desarrollando. Y también queremos agradecer que este programa se está llevando a cabo gracias al esfuerzo de muchos colegas que nos están apoyando desde el Colegio de Contadores Públicos de Lima, en diversos comités funcionales, nos han hecho llegar sus apoyos, sus notas técnicas, sus aportes, justamente para poder compartirlos con ustedes a través de BHTV en nuestro canal. Y también quería saludar a todos los colegas de provincias que a nivel nacional están siguiendo capacitaciones y están llamando y están contactando y preguntando constantemente, ¿no? En mi caso, tengo el honor de ser presidente del Comité de Peritos Judiciales y Contables del Colegio de Contadores Públicos de Lima y organizamos permanentemente actividades técnicas y tenemos una gran acogida no solo en Lima, sino también a nivel nacional, ¿no? Y esto demuestra el interés y las ansias del profesional contable de especializarse y poder dominar los temas de su profesión. También en el tema personal, quería saludar y reconocer a mi amigo y a mi tío, Luis Morales Quirós, que hace un poquito más de un mes partió y nos ha dejado. Él también es contador público colegiado y fue mi mentor y fue, digamos, el origen de que yo esté acá, porque las primeras prácticas profesionales en contabilidad, cuando yo estaba estudiando hacia los últimos ciclos, la hice justamente con él, en su estudio contable.
¿no? Y también con él, en su sociedad de auditoría, fui a su asistente y con él también hice mis primeros inicios en esta profesión. Y en realidad mi profesión se inicia con su mentoría, con su tutela y con su orientación. Él ya nos dejó, ya partió, pero ha dejado una gran presencia con todas las personas con las que van interactuó, llegó a tener cargos interesantes, importantes, muchas labores importantes. Trabajó también, fue parte de los staff de la Contraloría. Entonces también quería reconocer esto y bueno, y para la anécdota también queda otro tema, ¿no? Que bueno, por sucesivos, las semanas cortas y estas reprogramaciones que siempre ocurren, resulta que este programa se está estrenando el día de mi onomástico, ¿no? Entonces, gracias por los saludos también que me están haciendo llegar a través de las redes sociales los colegas justamente por esta ocasión. Bien, eso es lo que queríamos comentar en esta apertura del programa y continuamos en unos minutos más luego del corte. Bien amigos, y continuamos con este su primer programa de estreno de El Contador y los Negocios, que se viene transmitiendo el día de hoy, 6 de mayo del 2023. Programa de estreno a través de VHTV, nuestro canal, y que coincide con algunas fechas interesantes de nuestro calendario, ¿no? Entre ellas mi onomástico. Bien, el tema de la corrupción es un tema que está desangrando al país, ¿no? Valgan verdades. Es un tema que nos está destruyendo como Estado, como nación, y es una preocupación constante. La corrupción es, en principio, combatida por un organismo, una organización estatal que es la Contraloría General de la República. Pero la Contraloría General de la República, si lo explicamos en sencillo, de una forma bastante didáctica, viene a ser el auditor del Estado. O sea, el equivalente en una empresa privada. Tienes el contador, el que hace los estados financieros, y tiene el auditor, que es el que los revisa y el que los certifica. En este caso, la Contraloría, encabezada por el señor Chark, el contador general, viene a ser el auditor general del Estado, ¿no? Y su función inicial, y así empezó, fue la parte financiera, ¿no? Es decir, que la parte financiera, los gastos del Estado, pues no se pierdan, que las cuentas del Estado estén adecuadamente presentadas, que los fondos de caja se hayan movido adecuadamente, pero de ahí se fueron agregando temas de gestión pública, temas de administración, cumplimientos de normas presupuestales, cumplimientos de normas de tesorería, cumplimientos de normas y procedimientos de compra del Estado, transparencia, compra del Estado, etc. Y eso ha hecho que el contador gubernamental, el auditor gubernamental, efectivamente, y los colegas profesionales que trabajan en esos roles, terminen convirtiéndose en expertos de administración pública, por esa formación que les comenté hace unos minutos atrás. Y esto también hace que el contador aporte mucho en la lucha anticorrupción. Vamos a compartir con ustedes una secuencia de unas conferencias que dicté sobre el tema de la corrupción y la Contraloría General de la República, y vamos a hacer unos comentarios al respecto. Vamos con esta parte de las conferencias. Alcanzado ya la Contraloría, ¿no? Eso es casi, descontando sábado, domingo y feriado, casi son más de 140 informes diarios que se publican en los días laborables, ¿no? Y hay dos temas fundamentales. Ha habido una gran cantidad de controles simultáneos que se han generado para alertar sobre riesgos y situaciones adversas, precisamente para que los gestores públicos hagan su trabajo de tomar las medidas preventivas y sobre todo correctivas cuando corresponde. Porque la lógica es, pues, como yo varias veces le he comentado, ya no queremos seguir llorando sobre la leche derramada, queremos evitar que se derrame. Pero la Contraloría no hace la gestión, la Contraloría hace las alertas. Si los funcionarios públicos responsables no toman las medidas oportunamente, entonces los procesos de mitigación de esas situaciones no se van a dar como uno esperaría. Y por lo tanto, al final después, vamos a seguir teniendo una serie de irregularidades que serán objeto del control posterior. Fíjense, en el año 2021, ¿no? Hay casi 36.000 alertas que se han emitido, pero de ellas casi 20.000
no han tenido acciones oportunas. Para nosotros una acción oportuna es la que se da en el plazo de 3 meses, ¿no? Entonces, obviamente, esas situaciones adversas que no han tenido acciones, donde la mayoría de ellas están en los gobiernos locales, seguramente también por los temas de la precaria capacidad técnica institucional que tienen los gobiernos locales, en comparación con el gobierno regional y obviamente en comparación con el gobierno nacional, hacen que la efectividad del control simultáneo se reduzca. Es por eso que este año tenemos que trabajar de la mano con los gestores para ver cómo podemos lograr que estas situaciones adversas realmente se mitiguen oportunamente. Porque de esa manera podemos contribuir con la adecuada ejecución de los bienes y fondos públicos, particularmente en el caso de las contrataciones de bienes, servicios, personas y sobre todo obras. Esta es la situación a nivel de cada uno de los niveles de gobierno, ¿no? Pero la Contraloría no solamente trata de alertar, no solamente trata de ayudar al gestor en el marco de este nuevo modelo de control concurrente que se ha generado y que es uno de los elementos esenciales del proceso de reforma del control gubernamental en el que estamos en curso, sino que también es inevitable que frente a las irregularidades Ya, miren un ratito. Para un ratito ahí. Inhabilitar de la función pública. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que digamos que un alcalde o un concejal, que es por elección popular, ¿no? O sea, a diferencia de un gerente municipal y para abajo, que es por designación, que es pillado, digamos, en una acción de corrupción, sentenciado por una acción de corrupción, va a ser impedido de volver a postular, ¿no? Eso ha sido tema también de discusión jurídica, ¿no? Hay una sentencia, se llevó al Tribunal Constitucional, si eso representaba o no una restricción al derecho a elegir y ser elegido. ¿Por qué? Porque si yo ya fui sancionado, sentenciado por corrupción, ya purgué mi condena, ¿por qué no puedo volver a postular? Y por último, que sean los ciudadanos que decidan si vuelvo o no a ganar, ¿no? También, ¿no? Y además hay corruptelas y corruptelas, no sean una cosa, o sea, digamos, el grado, ya una cosa pues es el fascineroso, pues igual, ¿no? Es alcalde y otra cosa es otro en la cual hay un tema técnico y se discute si no es o no corrupción. O sea, hay desde los dos extremos, ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que este señor está prácticamente haciendo política, yo lo veo un poco así, desde su institución, ¿no? O sea, hay una condición general ciudadana que dice, sí, la corrupción, no sé qué, ¿no? Y él se ha puesto como el abanderado, yo voy a hacer, yo voy a descubrir a los fascistas, no sé qué. Ahora, en ese sistema inquisitivo en que investiga, juzga, sanciona y lo hace todo junto, no hay garantía. No hay garantía del debido proceso. Ese es el problema. No hay garantía del debido. Imagínense, yo soy gerente municipal, ¿ya? Me hacen una acción de control. Y para hacer la acción de control, pueden tomarse 1 año, 2 años, el tiempo que quiera la Contraloría. Puede juntar todos los documentos que se le ocurran. Es más, ni siquiera podrían decirme que yo soy el involucrado. No tienen la obligación. Y de hecho no lo hacen. Tampoco. No me dicen, lo estamos investigando al doctor Villón por corrupción. No, tampoco lo dicen. No dicen nada. Simplemente terminan y ponen el informe y dicen, hemos determinado sanción administrativa y recomendamos al alcalde que haga los procedimientos penales, civiles, etc. Oiga, ¿y en qué momento yo pude contradecir el informe? ¿En qué momento yo levanté las observaciones? ¿En qué momento me permitieron fabricar mis pruebas? ¿No? Ellos han tenido 1 año para hacer todo su informe y a mí me dan unos días, si quieren, ni siquiera me dan unos días para levantar. En el Poder Judicial, cuando hay casos de anticorrupción en las fiscalías, y tú dices, me pongo otro ejemplo, ¿no? Vamos a enjuiciar al doctor Villón por delito de corrupción de funcionarios y vamos a pedir una pericia contable para determinar el perjuicio del Estado, etc. Yo tengo derecho, como investigado, a nombrar mi perito de parte, que conjuntamente con el perito oficial haga el informe. Yo tengo, miren, vía judicial. ¿Y eso se puede hacer en la Contraloría? No. Por eso es que los sistemas inquisitivos se han ido abandonando en el mundo. Porque no hay igualdad de armas, no hay derecho de defensa, no hay presunción. Y este señor, como es Avenger y la gente lo pide, no, ya voy a sancionar. Entonces, ahí hay un desbalance, una serie de cosas, pero que en cierta manera, como funcionarios políticos, vamos a tener que manejarlo, ¿no? Regresamos al PPT. Ese video también se lo puedo dejar, pero es bien alucinante, todas las tonterías. Incluso hay una parte más adelante que dice, yo voy a hacer que los
que los colegiales regresen a clases presenciales, porque no puede ser que las clases que solamente reciban 3 o 2 horas a la semana de estudio, no sé qué, según el informe tal cual. Yo digo, oiga, ¿y este señor es experto en educación? ¿Quién lo nombró ministro de Educación, no? O sea, ¿y quién es él para decir que la clase presencial es mejor que la clase virtual, no? O sea, si hay una norma técnica que diga que en el Perú las clases son obligatoriamente presenciales y un mínimo de tantas horas, ahí sí tiene razón. Pero si tal norma no existe, es un tema de política, de disposición del ministerio, él no tiene por qué meterse en el asunto, él no tiene por qué decir las clases tienen que ser presenciales. En Finlandia, los alumnos de Finlandia estudian 2 horas al día, promedio, y tienen la mejor educación del mundo, está en todos los rankings. Nosotros estudiamos 8 horas, creo, ¿no? 6 horas. 6 horas al día, y estamos por debajo del ranking, ¿no? O sea, bien abajo, ¿no? Entonces, no es tampoco cierto lo que él dice, o sea, digo, o sea, ya entra en temas que ya, digamos, su afán digamos, de hacer carrera o notoriedad, ¿no? Lo están descaminando, ¿no? Bueno, acá tienen más estadísticas, eso es la Contraloría, ¿no? Acerca de los casos. Esto es lo importante, ustedes como decisores. Esto es el juego del gato y el ratón, ¿no? Para hacerlo más sencillo. El gato es la Contraloría, que trata de cazarnos a nosotros. Nosotros somos los ratones, ¿no? ¿Y cuál es el juego de la Contraloría? El juego de la Contraloría es, yo soy la Contraloría. Ya está bien. Yo estoy trabajando, pues señor, déjeme trabajar. Yo soy gente municipal, estamos cambiando, estamos trabajando para los... ya, sí, déjame, yo estoy mirando, yo miro. Ya, anoten. ¿Qué está anotando? No te preocupes, sigue trabajando. Y después lanzan el informe de control, se han equivocado, no han cumplido el artículo tal de la directiva del mes, no han cumplido esto, no han cumplido aquello, etc. O sea, la casa es, ¿qué cosa? O sea, ¿qué parte de toda esta normativa técnica, administrativa y de gestión no estás cumpliendo? Esa es la casa. O sea, lo que ellos tratan de hacer es encontrar tus errores, digamos, ¿no? Tus errores técnicos de gestión para, en base a eso, hacerte el informe de control. Y en ese momento ellos ganan tu estrellita feliz. Ya ve, señor Char, yo soy lo máximo. Mire, cuánto le he encontrado al doctor Villón. Pucha, que sin observación, el que dice que es el experto, mire, yo sé más que él. Entonces, ese juego es el que hay que manejar. ¿Cómo se maneja ese juego? Ustedes tienen que ser más inteligentes que el gato, pues, ¿no? Eso sería lo lógico. Capacitación, capacitación y más capacitación. O sea, tienen que insistir con su personal de confianza, técnico, etcétera, que tienen que estar entrenados al dedillo, tienen que estar con las últimas normativas, tienen que estar todo eso. O sea, tienen que saber más que la OSI. Y les cuento así, entre nos, no es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque en la OSI ha entrado mucha gente nueva. Si ustedes googlean, ustedes pueden hacer esta prueba. Googleen el nombre de su jefe de OSI y algunos de ellos se van a dar cuenta que se graduaron en Lavallejo. Entonces ya tendrán una idea de cómo es. ¿Ya? Y si ustedes googlean a sus asistentes, porque ese es también otro chiste, ¿no? Llega el documento de OSI, ¿no? Acreditamos a la comisión de control y no sé qué y ni sé cuánto, ¿no? Y de repente entra pues dos personas, ¿no? Jóvenes, ¿no? Entran así, hasta con cara asustado. Ay, señor, espere un ratito, estoy ocupado. No, señor, espere un ratito. No, señor, ¿quién son ustedes? Nosotros somos de OSI. Son de OSI, ¿no? Entonces mandan a practicantes. Entonces, lo vean a ellos también y se dan cuenta que son bachilleres, son técnicos. No está el jefe de control. Oye, ¿y el jefe de OSI dónde está? No, está en comisión, está estudiando. A veces no es cierto, también controlenlo, ¿ah? Porque a veces dicen, estoy de comisión, estoy estudiando. Dice, ¿qué comisión? Si yo la municipal no lo manda. Que la Contraloría manda de comisión. Puede ser. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Que está en capacitación. ¿Dónde? Capacitación. Si todo se hace en virtual ahora, tendría que estar en su oficina en todo caso, ¿no? Entonces, también controlen, ¿no? Porque hay jefes de OSI que son medio fugas. Entonces mandan a su gente de bajo perfil a hacer los informes y ellos a veces ponen cualquier cosa. La verdad es eso. Bien, errores técnicos de gestión pública. Esa es la palabra clave. Lo que la Contraloría y lo que nosotros como especialistas denominamos desviaciones de cumplimiento, así es como le llama la Contraloría. O sea, cuando el funcionario público se equivoca y no sigue la última directiva y la última actualización del mes o de la OCE o la última jurisprudencia del Tribunal
de servir, entonces se ha desviado del cumplimiento de la norma, ¿no? Pues hay una desviación de cumplimiento o, en forma más coloquial, un error técnico de gestión pública. Pero ¿por qué es importante esto en la lucha contra la corrupción? Porque se supone que si tú tienes un error técnico de gestión pública o una desviación de cumplimiento, has causado un perjuicio económico al Estado. Es casi una A implica B. Esa es una. No siempre ocurre, pero la lógica de los auditores de Contraloría es esa. Y dos, para la Fiscalía, todos los incumplimientos, toda la desviación de cumplimientos son indicios de corrupción. O sea, es una prueba indiciaria. Eso más depósitos en el banco del investigado y otras cosas más, bingo, el funcionario ha cometido delito de corrupción de funcionario. ¿Y quién es este profesional que entiende mejor estos temas? Porque es una mezcla de contabilidad con gestión administrativa, un montón de directivas y analizar una serie de documentos, es el contador público colegiado. Entonces, ahí hay un tema que también la ciudadanía debe conocer y también nosotros como profesionales debemos rescatar. En realidad, el contador público tiene un gran aporte que hacer en estos momentos contra la lucha contra la corrupción. Y también hay un tema, entre comillas, digamos, no es entre comillas, el tema de reivindicación profesional, muchos colegas lo proclaman así. El Contralor General de la República debería ser contador público colegiado y actualmente no lo es. Entonces, ahí tenemos también un tema para desarrollar. Bien, amigos, vamos a un corte más y seguimos en unos minutos. Bien, amigos, y como ya habíamos anticipado, uno de los objetivos de este programa es justamente dar alertas a la comunidad empresarial, a la comunidad de emprendedoras, a la comunidad contable, sobre ciertas campañas y sobre ciertos procedimientos que cada cierto tiempo la SUNAT implementa y que llevan riesgos de fiscalización, de multas, de determinación. ¿Qué está ocurriendo en las últimas semanas? En las últimas semanas la SUNAT ha iniciado, prácticamente yo diría así, una guerra contra las MIPES. Y esta guerra se basa en el procedimiento de operaciones no reales. Y es bastante peligrosa. Vamos entonces a comentar las primeras noticias que van a dar contexto a este tema. ¿En qué momento la SUNAT empezó a denominar esto operaciones no reales? Tiene pues un antecedente, una pequeña evolución que los vamos a ver en algunos antecedentes. Ustedes habrán escuchado el famoso, ¿cómo quieres la venta? ¿No? Con o sin factura, ¿no? Que decían el famoso San Francisco, ¿no? San Francisco era sin factura. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo desde hace algunos años atrás? Cuando existían los comprobantes físicos, los comprobantes de pago físicos, las facturas físicas, empezó a ocurrir que había, digamos, el tema del tráfico de facturas, ¿no? O sea, habían malos empresarios, malos contribuyentes que iban a ciertos, contactaban pues, con ciertas malas personas, ¿no? Inescrupulosos, y les vendían comprobantes de pago, facturas con IGB. ¿Para qué se hacía esto? Se hacía para bajar justamente el crédito fiscal, ¿no? O sea, bajar el impuesto a las ventas y con ello también el impuesto a las rentas. Ese era el objetivo. Y entonces, desde esa época se empezó una campaña para luchar contra las facturas falsas. Entonces la Administración Tributaria empezó a poner una serie de controles y hubo toda una evolución, ¿no? De la factura física impresa se pasó a una factura física con registro, ¿no? El famoso pie de imprenta, las empresas autorizadas por SUNAT, el control vía clave son las autorizaciones. Era toda una parafernalia que se armó justamente para tratar de restringir este tema, pero no funcionaba muy bien. A veces, valgan verdades, el tema todavía estaba un poco complicado y la Administración Tributaria se rompía la cabeza cómo puedo eliminar este tráfico de comprobantes de pago
que permite a los contribuyentes pues bajar el IGB, pagar menos IGB y además pagar menos impuesto a la renta. Entonces en esta evolución, pasamos a los facturas electrónicas, ¿no? Que es el estado actual, ¿no? Ahora ya casi todas las operaciones se realizan con guías electrónicas y con facturas electrónicas a través de un servidor, ¿no? A través de un proveedor de servicio, que la SUNAT también ha certificado, etc. La verdad yo no sé por qué la SUNAT tiene que darle negocio o trabajo a proveedores de servicios privados cuando ellos deberían de haber prestado este servicio a los contribuyentes, porque es parte de su labor pues, de administración tributaria, ¿no? Entonces, en este estado del arte, como diríamos algunos, ¿no? Se calcula, y esto lo dijo Pedro Franque hace unos meses atrás, cuando era ministro de Castillo, calculó que la elusión y la evasión tributaria representaba un 8% del PBI. Y además la SUNAT sacó también otras estadísticas bastante severas, ¿no? bastante dañosas, ¿no? La SUNAT dice que de cada 100 casos de fiscalización de IGB, en 46% de ellos encuentra facturas falsas o operaciones no reales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre falso o no real? En realidad, debido a que los comprobantes de pago en la actualidad ya son electrónicos y se registran en forma cruzada entre el proveedor y su cliente, digamos entre las dos empresas, ¿no? Si yo soy una empresa y le compro a un proveedor, entonces la factura aparece registrada electrónicamente en los dos lados, en la contabilidad del proveedor y en la contabilidad del comprador, y esto automáticamente a través de los sistemas de libros electrónicos llega a la SUNAT y la SUNAT se cruza automáticamente, o sea que en realidad el que yo pueda falsificar una factura electrónica es prácticamente imposible, tiene que haber sido emitido desde la clave SOL y con los sistemas del vendedor o del proveedor. Entonces ha aparecido otro concepto que se llama operación no real, ¿no? ¿Y qué cosa es una operación no real? Si vamos a la idea, una operación no real es: yo voy a comprarte a ti, pero tú me estás haciendo una factura de favor. O sea, estamos haciendo una simulación, ¿no? O sea, yo te contrato a ti servicios de transporte, pero la verdad es que no me estás transportando nada, simplemente me estás vendiendo la factura. Y hay ciertos giros de negocio que se prestan más a eso que otros. También esa es una cuestión un poco curiosa, ¿no? Por ejemplo, un restaurante, ¿no? No digo que todos los restaurantes vendan facturas, pero vamos a poner el ejemplo. Un restaurante en principio vende a un consumidor final, es decir, una persona natural, pues no una empresa, ¿no? Y le daba su comprobante de pago, ¿cuál sería? Una boleta de venta. Pero esa boleta de venta en realidad ya tiene el importe de una factura, es decir, ya tiene su IGB. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que puede hacer un restaurante si quisiera, entre comillas, entrar al negocio de vender facturas? Puede coger un grupo de boletas de venta y canjearla por una factura de atención a comensales a nombre de una empresa. Y ese IGB, que de todas maneras el restaurante ya le cobró en la boleta de venta a un cliente, persona natural, un consumidor final, ya lo está trasladando corporativamente como un crédito fiscal hacia una empresa que necesita esa factura para bajar su tributación. Y ese esquema que tienen en pantalla justamente lo grafica. Nuestro esquema de IGB es un impuesto al valor agregado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si yo compro por 100, correcto, soy un empresario, yo compro por 100, yo voy a vender por 200, pues tengo que vender pues con mi margen, ¿no? En este caso, para simplificar cálculos, lo pusimos al doble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo compro a 100, pago al proveedor 100 más IGB. En este caso es 18%, ¿no? Bueno, acá estaba, el ejemplo estaba cuando subió la tasa a 19, ¿no? Pago 19, por decir, de IGB, pero a su vez, cuando yo lo vendo, cobro a mi vendedor el doble, ¿no? 38 de IGB. Entonces digo, pero si yo le cobré a mi cliente 38 de IGB y yo le pagué a mi proveedor 19 de IGB, ¿cuánto le tengo que pagar a la SUNAT? La diferencia de los dos, ¿no? 19. Que curiosamente vendría a ser la tasa de la diferencia de precios. O sea, 19 aplicado sobre 100, que es el margen, también sale 19.
Este es el esquema básico del impuesto general a las ventas y es casi universal. En todo el mundo, ahora los impuestos a las ventas, se conocen en realidad como valor agregado, tienen el mismo esquema, ¿no? O sea, tú le cobras al cliente el IGB, tú le pagas al proveedor, a tu proveedor IGB y tú restas los dos y la diferencia es lo que le pagas a tu administración tributaria. Así funciona. Ahora, esta relación no es tan lineal, ¿no? Porque, por ejemplo, una fábrica no solamente pues, compra la materia prima y la vende así nomás, sino además le pone gastos de mano de obra, etcétera. Entonces su composición digamos, de gasto, mientras más componentes tenga, que no tenga IGB, como sueldos, salarios y otros elementos, va a tener menos crédito fiscal. O sea, una empresa que tributa IGB, le convendría en principio que el 100% de sus compras tengan IGB para poder deducirlas como crédito. Pero eso es irreal. Por ejemplo, una empresa de limpieza va a tener efectivamente IGB por la compra de los insumos de limpieza, pero gran parte de sus gastos son planillas y esos no generan IGB. Entonces, ahí empieza el juego. Entonces, algunos malos empresarios tienen la idea de que, uy, si yo ya cobré esos 119, 118 soles a mi cliente, a mí me toca los 118 soles. Y eso es falso. En realidad, a ti te toca los 100. Tú separas esos 18, incluso mételo en otra cuenta, esa plata no es tuya. La tienes que pagar. Réstale el crédito y eso es lo que le pagas. Pero la gente ya, digamos, se mentaliza que tiene esa plata en caja y piensa que todos esos 118 soles son suyos. Y ahí es donde viene el tema, pago demasiado y empiezan a comprar facturas en este mercado negro. Vamos a la siguiente. Este es el impuesto a la renta. Ese es el segundo efecto. Si el gasto es permitido o ya lo pasé en mi registro de compras en el impuesto a las ventas, en el impuesto a las ventas, ya es gasto deducible del impuesto a la renta. ¿Y qué hace la SUNAT? La SUNAT dice, vamos a hacer cacería, ¿no? Vamos a hacer cacería. Entonces lo primero que hace es le manda un requerimiento a las pymes y le dice, ya, enséñame todos tus documentos. Susténtame que esa compra que has hecho es real, que no es una factura falsa. Bueno, factura falsa ya dije es casi imposible ahorita. No, ahora susténtame que es una operación real. ¿Qué es una operación real? Que efectivamente, pues, o sea, tú has ido al chifa y tu personal es el que ha consumido, ¿no? O que ese es un gasto propio del giro del negocio, que no has hecho esa figura de hablar con tu amigo, pues el restaurantero y te están pasando las facturas por ahí, ¿no? Ya, pues algo le habrás dado seguramente a él. Entonces, ese es el primer paso del requerimiento, pero ¿cuál es el problema? Los criterios que sigue que asume la SUNAT para decir que no es real, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en el siguiente bloque, porque esos criterios resulta que son en gran parte subjetivos, y ahora lo vamos a explicar por qué. Bien, y continuando con la exposición, con la explicación anterior, ¿no? Vamos a nuestra presentación, a nuestro pequeño PPT. Y como les digo, la SUNAT le manda este requerimiento, les da 15 días, un plazo corto a una MIPE, y le pide un montón de información, ¿no? ¿Cuál es la información que le pide? Vamos a la siguiente, por favor. La información que le pide a la SUNAT es esa que aparece ahí. Bueno, se la voy a resumir para no hacer el cuento muy largo, no ser muy larga. Lo que le pide es, ya, tú has comprado, ¿no? A tu amigo el del Chifa, el restaurante del Chifa, ¿no? Sí. Ya, dime, ¿cómo lo conoces? Dime las cotizaciones que has pedido al restaurante. Dame la orden de compra. Bueno, dame la guía. Bueno, en este caso no hay guía. Ya. Dame los teléfonos a los que has llamado para hacer la comparativa de precios. Identifícame la persona de tu empresa que hace las compras y cuál es su procedimiento de selección, cómo seleccionó al chifa, ¿no? Para comprar, pero hay otros chifas al costado, en fin, ¿no? Además, identifícame a la persona con la que tú tratas en el chifa, ¿no? Entonces, es casi como una pesquisa policial, ¿no? O sea, enséñame tu WhatsApp, pues, para ver si efectivamente llamas al chifa, eso es lo único que le faltaría decir, ¿no? O dame los correos electrónicos, ¿no? O sea, dame algo que sustente, que efectivamente, dame la foto, pues, ¿no? O una declaración jurada de los comensales, o no sé, tu personal estuvo ese día trabajando hasta tarde, ¿cómo aparece todo esto, ¿no? ¿Cuál es el informe? Entonces, le pide una serie de información a una MIPE,
como si fuera una corporación. Las corporaciones las corporaciones sí tienen departamentos de logística, órdenes de servicio, cotizaciones, archivos, correos electrónicos, padrones de proveedores, con cuadros comparativos. Eso sí tiene pues una corporación. La Telefónica, la Sauer, ellos manejan ese tipo de procedimientos. Pero no le vas a pedir eso pues a una MIPE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dicen a la MIPE? Si no me presentas esa información, entonces bingo, es una operación no real según mi criterio de SUNAT y te quito todas esas facturas. Ese cuadrito que está ahí también es complicado de armar para una empresa pequeña que no tiene una contabilidad adecuada, porque en la parte izquierda le están pidiendo los datos de la factura, que en realidad no deberían pedírselo, deberían se lo lleno, porque la SUNAT ya tiene esa información de los libros electrónicos. Y en la parte izquierda le dice, demuéstrame cómo la has pagado, demuéstrame que has pagado con transferencia electrónica, con bancarización, que ha salido de tu cuenta y ha llegado a la otra cuenta. O sea, va, como les digo, como una pesquisa policial. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, así va desarrollándose estos requerimientos, ¿no? Y como les digo, la empresa lo que hace es, le da a la SUNAT este requerimiento a través de su clave SOL. Por eso miren su clave SOL otra vez. Miren su clave SOL porque el requerimiento llega a la clave SOL. Y si ustedes atienden el requerimiento fuera de fecha, le va a caer una multaza. Ese es un problema. El otro problema es que ustedes tienen derecho a pedir una prórroga para atender el requerimiento, pero la tienen que solicitar 3 días útiles antes de que venza. También pueden pedir prórroga. Y también esa parte de la SUNAT media graciosa, ¿no? Hay unas anécdotas ahí. Entonces, atentos con su clave SOL, por favor, colegas, contadores, empresarios. Yo diría que ahora, como está la situación, revisen su clave SOL todos los días. En la parte superior donde dice buzón electrónico, ahí aparecen este tipo de comunicaciones. Estén atentos, revísenlas, porque se les va a pasar los plazos, se les pasa todo, y las multas y las sanciones, solo por no presentar información, prácticamente equivalen ya al cierre del negocio para un pequeño emprendimiento. Entonces, es grave. Y una de las cosas curiosas, que justo estábamos comentando con algunos colegas, es que cuando la SUNAT te notifica cualquier requerimiento, comunicación, resolución a tu clave SOL, el plazo para impugnar o para reclamar corre desde esa fecha, lo hayas o no hayas leído ese correo electrónico. Y cuando llega ese correo electrónico, pues eso es al final el buzón de clave SOL, no te manda la SUNAT ningún aviso a tu correo personal, a tu WhatsApp, nada. O sea, lo tiene ahí, nada más. O sea, mientras en otros sistemas como el SINOE, el Poder Judicial, Indecopi, el Tribunal Fiscal, cuando te mandan una resolución a tu clave SOL o a tu equivalente, te envía un aviso, dice, oye, por si acaso te he mandado una notificación, te lo envía a tu correo personal, a tu WhatsApp, te manda un mensaje de texto y a todos los correos que tú hayas indicado de alerta. La SUNAT no hace eso, su sistema no lo hace. O sea, también es falta de criterio y aparentemente parece que hay cierta perversión, como dicen algunas personas, en este asunto para poder generar más multas, más sanciones. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces miren, piden cosas que son, digamos, para una MIPE un poco absurdas, ¿no? Por ejemplo, te piden que indiques el flujograma del proceso de adquisición de los bienes consignados. O sea, ¿una MIPE hace flujogramas? ¿Una MIPE tiene manual de procedimientos por escrito? No, pues, o sea, una MIPE es el gerente general, hombre orquesta, que hace todo. Es el que llega, prende la luz, barre, apaga la luz, hace los depósitos al banco, corretea al cliente, cobra, va con la plata y hace las compras en las ferreterías, en donde tenga que hacer. No va a estar haciendo cotizaciones, va a estar haciendo llamadas, compra al amigo, compra que está en camino, ya sabe dónde comprar, en Caquetá, en donde es más barato y donde le da seguridad de que es un comprobante de pago genuino. Entonces no tiene sentido a veces lo que está haciendo, pero entonces, ¿qué cosa tienen que hacer los contadores? ¿No? Más o menos, a ver cómo hacen la compra, diseñar un flujograma, hacer algo. Entonces, estamos frente a cosas que a veces no corresponden. Y algunas veces las MIPES responden, señor, yo no tengo flujograma, señor, yo no hago orden de compra, y la SUNAT los multa, dice, no entregó la información, por no entregar la información, según que tributado multa. Oiga, señor, ¿cómo va a multar por no entregar una orden de compra si yo no hago orden de compra después al chifa? Pues no se pase, pues, nosotros no hacemos eso. No, es que no está claro, es mi criterio de auditor tributario, pues tienes que apelar, tienes que hacer una serie de procedimientos que también cuestan, y si no, te pagas la multa. Y eso es lo que está ocurriendo, lamentablemente, por una falta de orientación y de defensa técnica adecuada
¿no? La SUNAT está generando una serie de multas y sanciones contra las MIPES y está generando demasiado riesgo a tal punto que están empezando ya a cerrar requerimientos. O sea, en vez de fomentar la formalidad, está yendo al contrario, ¿no? Los está empujando prácticamente ya al mercado negro. Y eso es justamente uno de los objetivos de este programa, ¿no? Hacer este tipo de alertas y también hacer una divulgación de cuáles podrían ser estas soluciones o estas formas de poder atender estos temas. Fíjense en la siguiente lámina, por favor. La SUNAT envía así una planilla en sus requerimientos de las operaciones. Miren, en este ejemplo llegó el requerimiento a la MIPE, a la pequeña empresa, le dieron 2 semanas para responder. ¿Y qué cosa tenía que analizar? 400 documentos. Fíjense, 400 documentos en 2 semanas para una compañía que no tiene un contador a tiempo completo, tiene un contador por horas. Y es un estudio de contabilidad que tiene pues un asistente que atiende 10 clientes, ¿no? Entonces, prácticamente esto es un costo que tendría que pagarse aparte y muy especial y contrarreloj. Y esos 400 documentos totalizan aproximadamente 1 millón de soles, eso la compulsa. Y si todos estos documentos cayeran, es decir, efectivamente la SUNAT llegara a la conclusión que no son operaciones reales, porque la MIPE no tiene correos electrónicos, no tiene WhatsApp, no tiene cuadro de cotización, no tiene correspondencia, etc. Y además la SUNAT, curiosamente, mira otra cosa, ¿no? Va al chifa y dice, a ver, este es el chifa, ¿no? Ya. Oye, pero si este chifa es muy chiquito, ¿cómo va a atender pues, una factura tan grande? No, señor, pues hizo en un mes, o sea, ¿no? Fue delivery, ¿no? Fue catering, ¿no? No, pero eso no dice la factura. No, pues, pero entonces, como no dice, yo asumo que no, es imposible pues que hayan habido tantos comensales en este local. Además, tengo acá el Infocore del Chifa y no aparece en el banco. Esta empresa no tiene capacidad financiera, económica para atender eso. Por lo tanto, en mi conclusión de administración tributaria, esta operación no es real, ¿no? O sea, más o menos ese es el análisis, ¿no? Llegan al extremo que objetan facturas de bienes, por ejemplo, porque el chofer no tiene brevete o porque el carro no pertenece a ninguna empresa de transporte. No, usé pues, mi carro de la empresa, de mi primo para mover los bienes. No, pues señor, no se puede, ¿no? O porque la guía tiene datos incompletos, que es responsabilidad del emisor de la guía, no del que consume la guía a través de la factura. Y esta, por ejemplo, si se trata de 1 millón de soles de reparos, el reparo por impuesto a la renta es 300.000. El reparo por IGB ascendería a 180.000 más las multas y recargos. O sea, aquí fácil esto llega a ser casi otro 1 millón de soles. ¿Se dan cuenta? Una pyme, una MIPE que no sabe atender estos requerimientos, le creas una obligación tributaria, ya para que no sea por 1 millón de soles, ya digamos que exagera, por 500.000 soles. ¿Qué MIPE está en condiciones, un pequeño emprendimiento, un emprendimiento mediano, de pagar 500.000 soles a la SUNAT? ¿No? Porque según criterio de la SUNAT es una operación no real. Por más que le has explicado y sustentado que no iba a ser. Entonces, esta es la guerra que ahorita estamos en proceso. Esta es la situación que se está llevando a cabo y tenemos a muchos colegas que están en estos momentos tratando de resolver el problema y aquí vamos a darles algunas ideas y algunos conceptos sobre este tema. Para la próxima semana estamos justamente gestionando para que esté aquí con nosotros, nos acompañe un ex funcionario de SUNAT, ya hace tiempo que dejó la SUNAT, y de paso, que es un experto en temas tributarios y de procedimientos, bastante reconocido en el medio, para que justamente con él terminemos de hacer algunos comentarios y desarrollemos esta idea. Que no lo vamos a hacer en un solo programa, ese paso, ¿no? Lo vamos a hacer en varios programas. La siguiente lámina, por favor. Y ahí cerramos. Ven, ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo de los criterios que utiliza la SUNAT para decir que es una operación no real, ¿no? Y lo más grave, digamos, es que estos criterios están ya respaldados por resoluciones del Tribunal Fiscal. O sea, ya el Tribunal Fiscal le ha dicho a la SUNAT, utilice estos criterios, ¿no? Como el Infocore, como estas inconsistencias en las guías, etcétera, ¿no? Como el tema de la capacidad financiera de la empresa, y están confirmando estas resoluciones y estas multas cuantiosas contra las MIPES. ¿Y qué le queda a una MIPE? En este caso, ir al Poder Judicial. Obviamente eso es más costo, va a ser muy pocas MIPES van a poder acceder al Poder Judicial, entonces ahí estamos creando toda una dificultad. Y como cereza del pastel, hacia el mes de marzo, justamente, vamos a
Vamos a sacarlo de aquí hace poco nomás, así, en este mes este mes de abril. Exactamente le vamos a dar el dato. El decreto legislativo 1532 del mes de marzo del 2022 estableció un nuevo tipo digamos, de podríamos decirlo, ¿no? o de categoría. Empresa sin capacidad operativa. O sea, la SUNAT tiene ahora la capacidad de visitar tu empresa y decir, no, tu empresa no tiene capacidad operativa, esta es una empresa de mentiras. Oye, señor, yo trabajo en virtual, con página web, deliveries, etc. No, señor, para mí no me convence, pues. Tienes capacidad no operativa y si te declaran que tu empresa no tiene capacidad operativa, todos tus comprobantes de pago se caen. Es parte de la misma situación. Bien, amigos, vamos a un pequeño corte para atender a anunciantes y regresamos en unos minutos. Para el cierre. Bien amigos, y entonces de esta manera concluimos nuestro primer programa de estreno, El Contador y los Negocios, transmitido el día de hoy a través de BHTV, nuestro canal, y esperamos sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas y sus consultas a través de nuestra página web de Facebook, que se llama igual que el programa, El Contador y los Negocios. Búsquenos en Facebook, ahí van a poder hacer consultas a través del WhatsApp que está enlazado en la página, a través de la mensajería, a través de los comentarios. Vamos a publicar los materiales que hemos mostrado aquí en el programa, van a ser publicados ahí para que ustedes lo puedan revisar con calma y los detalles que ustedes consideren conveniente. Y estamos abiertos a todo tipo de consultas sobre temas contables, financieros, empresariales y tributarios. Bien, y los esperamos todos los sábados como hoy a partir de las 12 del día por esta señal. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.